Bueno, semana del estudiante, semana del profesor también, jornada del estudiante esta, y sobre eso vamos a estar hablando, Sole. Sí, bueno, porque volví y no todo es naturaleza. Bienvenida. Gracias. Como te veíamos igual a través de la pantalla, Claro, como que no sentí me que te fui. hubiera sido, claro. Tal cual, no tal lo cual. sentí. Pero bueno, también ahí tuvimos la oportunidad de recorrer la casa de reposo de Joaquín Víctor González, Joaquín B. González, que tuvo mucho que ver con la educación y creo que no es tan conocido, por lo menos yo no lo conocía tanto la historia, y entonces mientras que vamos viendo algunas imágenes de lo que es la casa de reposo y que después les voy a contar al final de qué se trata eso, que es Museo Histórico Nacional, les adentramos un poquito en la vida y obra más que nada en la educación, ¿no? Teniendo en cuenta él era polifacético, pero vamos a más que nada a adentrarnos en la educación, que es lo que tiene que ver con esta semana y este mes, podríamos decir, Sí. ¿no? Que es el mes de la educación también, además del Día de la Primavera. Bueno, él era ensayista, narrador, político, educador, jurista, un montón de cosas, uno de los últimos exponentes de la llamada generación del 80 del siglo XIX, ¿sí? Y era un reformista también, tenía mucho que ver con los conflictos sociales, le interesaba mucho el obrero, hizo allá también toda una investigación junto con Vialet Macé, que quizás en algún momento también lo podemos hablar, sobre las condiciones precarias en las que trabajaban obreros, por ejemplo, de La Rioja. Él fue el gobernador de La Rioja, por ejemplo, en lo que tenía que ver el trabajo de la mina, que había una mina muy importante allá. Bueno, él, como les digo, tuvo muchos cargos a nivel provincial y nacional, fue gobernador de la provincia de La Rioja, ministro de Justicia de la Nación, ministro del Interior, senador nacional, en muy poco tiempo, porque eso también me llamó mucho la atención, siempre le gustó muchísimo, le apasionó mucho la docencia, nació, como les decía, en La Rioja, en Nonogasta, en 1863, y tuvo una vida política social muy importante en muy poco tiempo. Fallece a los 60 años, pero él arranca ya estudiando en Córdoba a los 18 años, periodismo primero, después hace el doctorado en jurisprudencia a los 23, ya era doctor, a los 26, bueno, y ya era diputado, perdón, y a los 26 ya era gobernador de La Rioja. Para mí esos números a mí me impactan cuando son tan importantes o tienen tantas responsabilidades siendo tan pequeños, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, y tuvo mucho que ver también en lo que fue después la ley del trabajo, que en ese momento mucho no pudo hacer, pero después sentó algunas bases para la ley de trabajo. Y yendo directamente a educación, hay dos hitos al menos muy importantes que tiene que ver él. Como te decía, era un apasionado de la docencia. Él fue el que crea y genera por primera vez el Instituto del Profesorado de Buenos Aires, porque a él le parecía importante no solamente contar lo que uno sabe, ¿no? Que es un poco lo que hacemos los que somos docentes, sino también saber cómo enseñar, ¿no? Mucho hincapié en lo que es la pedagogía, que quizás hasta ese momento no era eso lo que más estilaba, sino que uno repetía un poco sus conocimientos al alumnado. Él quiere como revolucionar un poco esa forma de enseñar, entonces escribe mucho sobre eso, estudia sobre eso, crea el profesorado y también nacionaliza luego la Universidad de La Plata, que en ese momento era provincial y venía bastante más chata todo lo que era el avance, había quedado desproporcionado su avance respecto a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad de Córdoba, y lo que hace es nacionalizarla y revoluciona un poco también la enseñanza ahí, comienza ahí a tener un apogeo importante en lo que es investigación científica, más analítico, trae extranjeros también formados para formar justamente a docentes de la universidad. Con lo cual, bueno, siempre, como te decía, le interesó muchísimo eso y también la extensión universitaria, que en este programa hablamos mucho de eso, que es cómo llega justamente al territorio, ¿no? Sí. Lo que se hace adentro de las universidades. Y bueno, él marcaba mucho la importancia de formar a los obreros, que eran los sujetos centrales del desarrollo del país, decía. Entonces, está muy bueno leer también cosas de estos personajes en estos momentos tan críticos. Por eso también los invito. Tiene muchas frases, muchos escritos, que yo tengo algunos anotados para mostrarles, pero los invito a estudiar un poco sobre él. Y bueno, y lo que ocurre cuando él fallece, que tiene una frase que me gustaría nombrarla, que justamente habla a los hijos, les dice: he dedicado mi vida al servicio del país, eso me impide dejarles bienes materiales, pero les dejo mi nombre limpio. Y me pareció también muy bueno. ¿Por qué también? Porque esta casa, por ejemplo, de reposo, que él la tiene cerca de Chilecito, los que están en Chilecito de La Rioja, los que pasan por ahí pueden ir a conocerlo, es como les digo, un museo histórico nacional. Es una casa que él en realidad adquiere más de grande y justamente era su lugar para volver a donde él tuvo su juventud, su niñez, en La Rioja.
y pasar ahí esos días de descanso y de pensamiento. Y se la deja a la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Es donde él fue, además del fundador, que la nacionaliza, y impulsa la nacionalización y es presidente mucho tiempo, como 12 años, se les deja esta quinta que se llama Samay Huasi, porque en quechua significa justamente casa de descanso, casa de reposo, y hoy es eso, ¿no? Un museo histórico, casa de descanso, punto turístico. También tiene una parte en donde muestran muchos restos y hallazgos arqueológicos y geológicos de la región, y se puede recorrer, la pueden visitar, pueden ver lo que fue la casa y cómo la fueron también reestructurando. Y también él, bueno, le gustaba muchísimo el jardín, tiene un jardín muy lindo ahí, una vid y rosas tenía en su momento. Y bueno, y para cerrar, nomás decir que él, justamente como les decía, tiene un libro muy lindo que se llama Mis Montañas, que de hecho allá es como bibliografía obligatoria en La Rioja, que habla mucho de la zona y para conocer también el país. Pero le cierro con, hay un discurso que está muy bueno que él dio en la Universidad de La Plata cuando se despide de allí, que se llama Lección de Optimismo. Así que la pueden buscar porque la verdad que está muy bueno también escuchar decir cómo los únicos derrotados en este mundo son los que no creen en nada, los que no conciben un ideal, los que no ven más camino que el de su casa o su negocio. Y por último, bueno, él, como les digo, amaba la docencia y le parecía importantísimo que hubiera educación y que llegara a todos y todas, porque un pueblo sin escuelas es una familia sin hogar, según él. Así que nada, quería traer esto en este contexto y de paso mostrarles un poco de lo que visité allá en el Museo Histórico y los invito también a pasar por allá. Buenísimo, el reconocimiento a Joaquín B. González en este programa con Sole Gori, pero quédate. Me quedo. Porque vamos a tomarnos unos minutos para hacer una nota de la cual a todos nos surge alguna pregunta, alguna duda. Ya surgían detrás de cámara, así que lo vamos a presentar a él, a Matías Alú. ¿Lo estoy pronunciando bien, Matías Alú? Es Aliu. Aliu. A Matías Aliu, ingeniero químico, director del Centro Tecnológico de Alimentos y docentes de la UTN, para hablarnos de cuáles son los riesgos, ¿no?, de cortar la parte podrida de la fruta y comer el resto. Esta, en realidad, es la pregunta disparadora, pero en función de esto, bueno, va a haber un montón de cuestiones que vamos a preguntar al respecto. Comenzando por ese disparador, digo, hay mucho que se le pudre o la fruta entera o una partecita. ¿Está bien cortar y comer el resto o está mal? Lo ideal es que no. En realidad no es recomendable porque cuando nosotros logramos observar que hay un crecimiento microbiano en una parte de ya sea una fruta o lo que queramos consumir, nos está indicando que ese alimento está sufriendo ya un proceso de alteración que empieza a ser el inicio de una putrefacción. Cuando nosotros observamos que en una parte del alimento hay un crecimiento microbiano que ya es visible, nos está indicando que lo recomendable es que no. Chau. Sí, es verdad que ahí, siempre que charlamos de este tema, la gente quiere negociarlo, ¿no? Uno me dice, oh, pero bueno, hoy, digo, ya a esta hora no vamos a conseguir una manzana o una verdulería abierta. Me queda una sola manzana, me la quiero comer de postre, está medio golpeada en algún lugar. Siempre lo recomendable es no consumirla. En el caso puntual que, bueno, lo hablábamos en el corte, ¿no?, de las manzanas, si tiene algún golpe, está machucada en un lugar muy particular y es algo que acaba de ocurrir, estamos a tiempo, se puede cortar ese pedazo, se puede comer, pero en líneas generales no es recomendable. Porque la negociación en realidad está cuando veíamos ahí algunas imágenes, ¿no? Digo, vos lo ves todo lleno de blanco alrededor o lo ves con hongos, ¿ves? Bueno, te genera más rechazo y lógicamente es más factible que lo tires a que no. En cambio, vos decís una manzanita que está un poquito golpeada, eso significa que tiene como un agujerito, una parte que menos dura, digamos. Eso es, pero es igual de no recomendable que las otras llenas de hongos, digamos, de comer. Lo que sucede en el caso puntual de la manzana cuando se nos golpea es que empezamos a romper esa protección natural que tiene la fruta, ¿no? Entonces empieza a estar en contacto con el oxígeno. La manzana adentro tiene un tipo de enzima, que es una proteína que acelera un proceso de oxidación que se conoce como polifenol-oxidasa, que causa justamente ese pardeamiento, ¿no?, ese oscurecimiento que nos pasa incluso cuando, a ver, cortamos una manzana, pasan 5 minutos, pues nos quedamos respondiendo un WhatsApp y miramos y vemos que está oscura. Claro. Es un proceso natural. En ese caso puntual no es un problema. Pero sí, por ejemplo, que también lo charlábamos en el corte, ¿no? Abrimos la heladera, compramos 1 kilo de naranja, nos vamos a hacer un jugo. Vemos que una naranja está podrida, que tiene un crecimiento microbiano, y esa se va a tener que ir, lamentablemente. Y si estuvo en contacto con otras, lo ideal sería que también. Pará, ese es un tema, pará. Sí. Porque tenemos cierro esto y le dejo a Sole. Tenemos el cajón de la fruta abajo, la heladera.
Y sí, está suelta 4 manzanas y 4 naranjas. Y 2 naranjas de esas 4 están afectadas. ¿El resto de toda la fruta que compartí ese cajón es recomendable tirarla? El tema es que no haya estado en contacto directo con la fruta. Digamos, si ya cuando esa naranja tocó al lado, pegadita. Claro, es un problema. O incluso cuando ya pasa un proceso de putrefacción, que muchas veces por distracciones o por desconocimiento nos pasa que pasan muchos días y se termina poniendo fea una fruta y libera algún jugo, ¿no?, dentro del cajón, y eso escurre por el fondo del cajón, ahí tenemos un gran problema. Claro. Por eso siempre, ya dejando un poco de lado lo que es la fruta en sí, ¿no?, cuando uno guarda un alimento en la heladera, siempre lograr compartimentar. Entonces guardar, por ejemplo, esa patamuslo que compramos en la pollería para comer a la noche, guardarla dentro de algún recipiente para que no haya posibilidad de que los jugos me contaminen otro alimento. Bien. Eso, está bueno ese dato, porque normalmente no sé si compartimentalizamos todo. Yo te quería preguntar, Matías, ¿qué es lo que puede pasar puntualmente, si uno lo hace o lo hizo, para llevar tranquilidad capaz a los que lo hemos hecho alguna vez? Pero digo, ¿qué nos puede pasar? ¿Nos podemos sentir mal? ¿Puede tener un riesgo más a futuro si uno es un hábito que hace, que ya entendemos que no hay que hacerlo? Pero digo, ¿qué puede pasarnos a nosotros? Bueno, es un tema extenso, ¿no?, porque va a depender mucho de la naturaleza del alimento y de lo que se conoce en los alimentos como los factores intrínsecos, que es qué tan seguro o qué tan rápido se va a terminar poniendo feo o estropeando un alimento, ¿no? Como por ejemplo, cuando uno habla del pH, que es una escala de acidez del alimento, uno piensa en un limón o en un pedazo de carne, y si los dejo afuera de la heladera, el pedazo de carne se va a terminar estropeando más rápido que el limón, porque el limón tiene ese factor intrínseco que lo protege durante más tiempo, o mejor dicho, de una mayor cantidad de microorganismos. Entonces nos da un cierto grado mayor de seguridad. Eso es lo que ocurre por un lado. Después, cuando uno consume alguna fruta que está en mal estado, lógicamente, más allá de que no sea recomendable, hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es el grado de seguridad que tengo? Digo, si es una manzana que la tengo hace 3 semanas afuera de la heladera, claramente ya no va a estar en un estado de conservación adecuado, porque esto que hablamos al principio, uno ve una alteración en el alimento, pero muchas veces no la ve. Y ahí está el problema, porque hay diferentes categorías de microorganismos. Uno puede hablar de microorganismos alterantes, que son estos que nosotros a simple vista, como bueno vemos en alguna de las imágenes que está mostrando, vemos que sufre una alteración en el alimento y que me está indicando, me está avisando que ese alimento ya empezó este proceso de putrefacción y que ya no es recomendable consumirlo. Pero también tenemos microorganismos que son más complicados, que son los patógenos, que son estos que nos van a causar alguna enfermedad, como por ejemplo pensar en cepas específicas de Escherichia coli que nos pueden causar síndrome urémico hemolítico, muy común en especial en los chicos muy pequeños, cuando consumen carne que no tiene un correcto grado de cocción, o pensar en salmonela o en diferentes enfermedades que cuando uno mira ese alimento, yo miro una hamburguesa que no está bien cocida y yo no veo que tenga una alteración, no me está avisando que eso me va a hacer mal, pero empieza a presentar problemas gastrointestinales, vómitos, diarrea, dolor de estómago, ¿no? Estos síntomas muy relacionados con lo que es una intoxicación causada por un alimento. Claro. Mientras vos hablás, en el control quieren seguir negociando el tema del corte y con qué fruta sí, qué fruta no. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dicen, bueno, pero si hago un corte, imaginemos una manzana, una naranja que tiene una parte podrida. Un corte bien separado de lo otro y lo otro está visiblemente sano, muy distinto a lo que era ese pedacito podrido. Seguimos insistiendo en que no, digo, para que le quede claro a la gente del control y a los del otro lado también, o sea... Yo recomiendo que no, después va en el criterio y en la seguridad de cada uno. Claro. Digamos, yo puedo saltar de un avión con paracaídas o sin. Ok, y todo lo que tenga contacto con esa parte, digamos, afectada. Otra duda que tenían detrás de cámara, digo, guardaste efectivamente en un recipiente, ahí la tarea la hiciste bien. Guardaste separada, digamos, la fruta que no tenga contacto con otra cosa, pero se te pudrió la fruta en ese recipiente, la tirás y ese recipiente hay que higienizarlo, hay que lavarlo. Siempre hay que lavarlo para evitar que después cuando pongamos nuevamente las frutas que eran sanas no tengan una recontaminación justamente con el recipiente que quedó sucio. Bien, y cuando se cae algo al piso... Bueno. ¿Podemos pasar a esa duda? Sí, ¿Qué hacemos cuando se cae algo al piso? ¿Hay un cierto tiempo en el que si no pasa ese tiempo no estamos en riesgo? ¿Eso es un mito? Es completamente un mito y me reía porque hace un tiempo de pronto transcurrió esto de la regla de los 5 segundos. A mí se me cae un alimento, lo levanto rápido porque las bacterias dicen no. 1, 2, no. Eso no sucede. Todo las verso. bacterias no esperan. ¿Sí?
Cuando uno de pronto hace un análisis microbiológico de una superficie, hace el famoso hisopado, ¿no? Donde pasamos con un hisopo en una superficie, pasamos en una placa de Petri y vemos qué crecimiento microbiano tuvo. No esperamos 5 segundos con el hisopo. Eso nos está indicando que las bacterias no van a esperar, no tienen ese tiempo de espera. Desde el momento que a mí algo se me cayó al piso, eso ya se contamina. Y va más allá de que el piso esté limpio o no, porque hay una gran diferencia entre lo que es la limpieza y la sanitización. Yo puedo, por ejemplo, limpiar la olla con la que cociné un arroz, pero después no le pulverizo alcohol al 70. Entonces, en realidad, esa olla tiene bacterias en su superficie. ¿Por qué no aparece un proceso de pudredumbre? Porque la lavé y las bacterias necesitan alimento para reproducirse. ¿Por qué no es un riesgo para quien usa ese utensilio? Porque el uso para cocinar y el mismo tratamiento térmico mata a las bacterias que están en la superficie. Esta diferenciación entre lo que es limpieza y sanitización toma especial importancia en industria, cuando de pronto yo quiero fermentar una bebida, donde un recipiente fermentador va a tener un proceso de limpieza, pero además requiere un proceso de sanitización, porque cuando yo lo cargo con, por ejemplo, un mosto para fermentar una cerveza, eso es un alimento muy rico para cualquier microorganismo. Quien fabrica cerveza quiere que crezca la levadura que va a fabricar la cerveza. Pero si ese fermentador no está correctamente sanitizado, van a empezar a crecer bacterias y ahí aparece, como muchas veces cuando uno va a tomar una cerveza y encuentra que está ácida, está agria, es porque tuvo un crecimiento microbiano por una mala sanitización del equipo donde se fermentó. Y una cosa más importante también, porque ya hablamos del piso y de qué tipo de piso y cuán contaminado estaba el piso, que obviamente no lo vemos, pero también cuando hacemos esas pruebas microbiológicas, por eso me quedé pensando, y hay un montón en internet de fotos para que lo vean, cómo sacan también bacterias del celular, de la pantalla del celular, de las mismas manos, obvio ni hablar, pero digo, también a veces uno cree que está a salvo, digo, porque bueno, no estoy comiendo en el piso, pero también estás con el celu ahí o tocando el celu a la vez que comes y tenemos la galletita arriba del celular, no sé. Digo, eso también hay que tenerlo en cuenta, que quizás no está tan impregnado, ¿no? en la gente, eso. Sí, completamente. Hay ciertas buenas prácticas cuando uno manipula alimentos, como por ejemplo, si yo voy a elaborar una ensalada, más allá de lo lógico que es lavarse las manos, que creo que en este punto todos lo tenemos ya muy arraigado, no puedo tocarme la cara. Si yo, por ejemplo, hago esto, ¿no? Me rasco la ceja y después sigo trabajando con la comida. Ahí la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuántas veces me lavo las manos por día y cuántas veces me lavo la cara por día? Eso me indica algo, ¿no? Voy a tener un crecimiento de bacterias en mi propia cara. Entonces, cuando yo paso eso al alimento, empieza a aparecer un riesgo de contaminación. Dentro de las cosas que manipulamos en el día a día, si hacemos un top 3 de lo más sucio, primero va a estar el celular. Tal cual. Segundo va a estar la esponja de la cocina, ¿sí? Donde hay que uno cambiarla. No, claro, la sí. cambiamos. Es una buena práctica cada tanto que sea sumergirla en agua con un poco de lavandina para bajarle esa carga bacteriana, porque es con lo que limpiamos todo lo que está sucio en la cocina, queda con restos de alimento, va a tener un crecimiento, es porosa, queda húmeda, tiene todo lo que una bacteria y un hongo necesita para crecer. Y encima lo usamos para lavar lo que sigue. Sí. Y después, en tercer lugar, el control remoto, que es algo que también, ¿no? De hecho, lleno de dedos quienes también, nos están escuchando seguramente lo estén usando en este momento. Tener en cuenta cada tanto, aunque sea pasarle un trapito con un poco de alcohol al 70, eso ya es más que suficiente. Sí. Costumbres que tuvimos un tiempito en la pandemia, pero que sí, total. nos fuimos olvidando. Hay que tenerlas más presentes. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, más que bienvenidos, dentro del Centro de Alimentos nosotros dictamos capacitaciones en todo lo que tiene que ver con elaboración. Contaba un poquito sobre la cerveza, tenemos también cursos de bebidas destiladas, de café, de chocolate, de vinos. Todo muy rico, muy interesante. Para quien le interese elaborar, nos puede seguir en Instagram, es alimentos.utnba de UTN Buenos Aires. Genial, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nuestros protagonistas, mira. Con Samira, carrera. tecnicatura en emergencias. ¿Cuándo tenemos que llamar a un técnico en emergencias o una técnica en emergencias? Cuando sientan que es una situación de gravedad que pone peligro a tu vida o la de otra persona. ¿Qué es lo mejor que tiene la tecnicatura? Acompañamiento de los docentes. ¿Qué es lo más difícil de la carrera? Anatomía. Anatomía, sí. ¿Cuál es el simulador preferido de simulación? Las piernas de William. Donde era una pierna a la mitad cortada. Las piernas de William, sí. ¿Cuántos litros de mate durante la carrera? Creo que 5 por día, más o menos. O no sé si más. ¿Qué expectativas tenés cuando te recibas? Poder atender, asistir a las personas y nada. Y que me lleve el amor de las personas siempre.
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien, momento de presentar al último invitado de esta noche. Está con nosotros Martín Gorricho, diseñador gráfico y licenciado en Artes de la Universidad Nacional de San Martín. Gracias por estar con nosotros, Martín. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. Y estamos acá para hablar de uno de tus últimos trabajos, entiendo. Fuiste parte de la portada del nuevo disco de Charly García. Quiero que me cuentes, bueno, cómo te llegó... Vos de trayectoria, de muchos trabajos reconocidos y sobre eso vamos a hablar también, pero ¿cómo llegó este último trabajo? Porque Charly la llamó a Renata Yuyen para que le pidió que le haga un escorpión para la tapa del disco. La idea ya la tenía Charly. Y Charly a Renata la conoce desde hace mucho tiempo, son amigos. Renata le hizo ya muchas cosas anteriormente, desde escenografías para recitales, videoclips, etc. Y yo vengo trabajando con Renata en varios proyectos, también hace un tiempo. Hicimos juntos la identidad de la Bienal de Buenos Aires, estamos trabajando en un libro. En el Cervantes, ¿no? Sobre todo también, ¿o no? Yo trabajé mucho en el Cervantes, pero antes. No con ella ahí. No con ella. Con Renata hicimos la Bienal, tuvo varias sedes, pero principalmente Recoleta, que es otro proyecto en el que yo había trabajado antes, la identidad de Recoleta, la del Rayo, la anterior. Bien. Y con Renata hicimos la identidad de una Bienal, que fue cuando se pintó la fachada con unos pájaros grandes, que eran unas imágenes de Renata. Sí. Todo ese diseño de identidad lo hicimos juntos. Le hice los diseños de las últimas muestras de ella. Cuestión, venimos trabajando juntos. Cuando Charly le pide que quería ese escorpión, ella le dice dale, pero quiero trabajarlo con Martín, que vengo trabajando estas cosas, y ahí me sumó a la conversación, así que yo ¿Y el feliz. proceso cómo fue? Porque digo, él fue con la idea, pero después hubo ustedes tuvieron que aportar desde el diseño y cómo plasmar esa idea en la portada del disco. Claro. Sí, Charly lo que tenía era la idea de que quería que fuera un escorpión y que quería que se le ilustrara a Renata. Así que ahí hubo una cuestión más de buscar escorpiones, imágenes, referencias, que es un laburo más de Renata. Escuchamos el disco también, fuimos a escucharlo a la casa de Charly, nos pasaba, viste, para también tener idea de... Todavía no eran ni las grabaciones definitivas, ni la mezcla final, ni nada, era como demos, pero tener una idea de qué era. Y mi trabajo más fue justamente el diálogo ese con Renata para decir, dale, si ves un escorpión en la portada, ¿qué hacemos en la contratapa? ¿Qué pasa cuando abrís el disco? O sea, pensar el disco como un objeto que es interactivo, ¿viste? Que lo agarrás, lo abrís, le sacás cosas. Empezar a pensar cómo va a ser toda esa lógica. Tratar de instalar una narrativa, ¿viste? Que suceda algo, que saques algo rojo, que abras algo dorado, como toda esa conversación ahí. Mi trabajo como diseñador era pensar eso y tratar de proponer algo de esa dinámica. Y luego ya armamos ideas y se las llevábamos a Charly para que él viera, ¿viste?, qué le parecía. Hicimos maquetas impresas, ¿viste?, de armados así caseros de cómo podía verse el disco, y se lo llevábamos para ver. Pero fue un proceso ese se dio muy fácilmente. Fluido. Súper. Cambiamos cosas, había como otras propuestas de tipografía, probamos distintas escalas del escorpión, probamos algunas cosas distintas, pero la verdad que fue gustando lo que íbamos proponiendo. Con Renata nos llevamos súper bien trabajando, ya te digo, no era la primera vez, así que fue un proceso súper fluido. Saliendo de la tarea en sí, ¿cómo fue el vínculo con él? Como ese contacto, entiendo que es la primera vez, ¿no?, que tenías contacto con él, con Charly García. No, claro. Sentarme con Charly a charlar de algo la primera vez. Claro. Después Charly está en mi vida desde antes de que yo nazca. No, bueno, claro, con su música. Es que creo que, bueno, es que por eso, ¿qué significó, digamos, eso? Tan presente Charly en toda tu vida y estando ahí al frente conversando con él. Es que eso es lo que te diría que es lo singular del proyecto de esa aproximación, fue que Charly es un ídolo popular y particularmente alguien que en mi vida también estuvo muy presente y que me encanta lo que hace. Entonces había algo muy fuerte, ¿viste?, en eso, en ir a su casa, conversar de este proyecto, que él te pase su música inédita, era como una cosa muy abrumadora, creo yo que sería. Te sentías como un niño con su ídolo. ¿Sabés qué pasó? Así. Literal, que la primera vez que fui y que escuchamos el disco, todo, ¿viste?, cuando salí, como mis amigos, mi novio, todos, bueno, ¿qué onda? Contame. Y yo
no me acordaba lo que había escuchado. Literal, viste, como de Su ese... evolución, digamos, no te Pero acordabas. no, en la música. Ah. Sí, o sea, es tan nuevo emocionante, disco, viste, claro. el momento de estar ahí como escuchando eso, tan emocionalmente fuerte, que muy inusual, viste. Para mí es una locura, como toda esa parte de este proyecto, de estar trabajando, tener esa posibilidad de trabajar con Charly, me pareció increíble. ¿Lo calificarías como uno de los trabajos, digamos, no sé si más importantes, pero como que te marcaron quizás hasta ahora por lo que significó siempre Charly, por su figura, lo emocional? Totalmente, y desde ese lugar que lo decís. Quiero decir, Claro. yo hace 20 y pico años que vengo laburando, hice algunos proyectos que por ahí tuvieron una escala, ¿viste? Que estuve años trabajando, que tuvieron mucha visibilidad o más impacto o lo que fuera, que en ese sentido son proyectos más significativos Sí. por ahí, pero no desde lo que tiene que ver con Con la emocionalidad. Exacto, ¿viste? No todos los... ¿Cuántas veces trabajás para alguien que atravesó tanto tu vida, que tenés tantos recuerdos, ¿viste? Vinculado con él y con lo que hizo en cada momento, ¿viste? Yo me acuerdo cosas de chico, de adolescente, de joven, Sí. de adulto, ¿viste? Recitales, cosas. Entonces, insisto, eso es como lo particular y donde yo me doy cuenta, y tuve todo el tiempo como esa percepción clara de que esto es un hito en lo que yo estoy haciendo y en lo que tiene que ver con mi vida. Sí. Otra vez, desde el diseño resolví cosas más complejas, proyectos más ambiciosos, pero emocionalmente es un montón. Sí. Y además seguramente te dabas cuenta por el impacto que generaba en tu entorno, amistades, Bueno, esto que- familia, una locura, una Estoy acá. revolución. Es absurdo para Y mí estás también. acá, claro, y estás acá. Y hablemos un poco de la trayectoria así en cuanto a lo laboral y al diseño, digamos, otros trabajos que vos decís que tuvieron otro tipo de impacto u otra significación que fueron muy importantes. Y yo trabajé mucho con el diseño de identidad para organismos culturales, hice varios. Este proyecto, de hecho, me llega, yo dije, Renata me llamó, claro, pero Renata me llamó porque yo hice en su momento la identidad del Teatro Cervantes, que cambiamos mucho la imagen de ese teatro, y yo luego durante 3 años hice todos los afiches, 2017, 18 y 19, y fue un proyecto que tuvo mucha visibilidad porque el teatro, mucha visibilidad, digo, sobre todo acá en Buenos Aires y en cierto ambiente, pero el teatro hacía vía pública, entonces te cruzabas con mis afiches en mataderos y en cualquier Claro. lado. Por ese proyecto cada 2 por 3 alguien me sigue, viste, comentando Sí. algo, y de hecho fue, Renata vio los afiches y dijo, che, ¿quién hizo estos afiches? Llamó al director del teatro, a Tantanian, en ese momento y me recomendó. O sea que ese es un proyecto que para mí, que lo quiero mucho porque aparte estar trabajando, haciendo afiches para el Teatro Nacional, estar 3 años haciendo, no sé, hice como 70 afiches, ponele, que habré hecho, es medio una locura. Sí, ahí estamos viendo parte de tu trabajo. mirá. Ahí pasaron algunos afiches que hice para el teatro y otros que son para otras cosas. Ahora estoy haciendo mucho afiche de teatro y ahora mismo en cartel le va a dar, no sé si 10 obras que Mirá. les hice el afiche. Algunos para cine. Ayer estuvimos en una producción de foto para otra obra de teatro. O sea, afiches hago bastante. E identidades hice la del Museo Moderno, que todavía está, que fue un proyecto re lindo de hacer. Sí. La vieja identidad de Recoleta, digo vieja, la del Rayo, no es tan vieja, pero ya no está. La del Centro Cultural Kirchner, hice mirá. antes. Lo de la Mocha Celi, la Sarmienta esa y sí, Viste, claro, que como sí. que cada 2 por 3 también alguien me comenta algo Claro. de la Sarmienta, que es un proyecto, eso lo hicimos en el 2009, será. Pero luego cuando se organizaron como asociación civil, también les hice como todo el rediseño más sistemático de la identidad. Y aprovechando el Día del Estudiante, digo, ¿vos recordás esos inicios tuyos como estudiantes? ¿Qué deseos, qué objetivos tenías? Y a veces si vas para atrás y haces una evaluación de lo que fue hasta ahora tu camino. Yo sigo siendo estudiante hoy, lo primero, como que todo el tiempo estudié, ¿viste? Como, o sea, hace más de 20 años estudié en Mar del Plata, en la Escuela de Artes Visuales de Martín Malarro, porque ahí está la carrera. Estudié ilustración y estudié diseño. Medio porque en esa época, pre-2000, crisis total económica en Mar del Plata, una pobreza. Como que me gustaba la idea de estudiar cine, pero se me hacía difícil. Fue medio eso. Pero luego yo la licenciatura la hice acá en UNSAM, un tiempo más tarde. Y luego seguí haciendo cosas. Ahora estoy cursando partes de una maestría de especialización en diseño tipográfico. Como que siempre estoy tratando de aprender alguna cosa. Es importante, digamos, en
en la profesión de diseñador gráfico estar todo el tiempo también ayornándose con lo nuevo o sumando Yo conocimiento? soy curioso, supongo que eso, ¿viste? Porque no es que me mande nadie a estudiar esto, nadie jamás me pidió un papel, ¿viste? No es como algunas carreras que para ejercerlas tenés que... No, la verdad que si trabajás y vas trabajando bien, te recomiendan, nadie me pidió nunca un título, eso es cierto. Pero sí creo que por ahí, sobre todo en una disciplina como esta, mucha gente no tiene la menor idea de que hay una dimensión técnica en nuestro trabajo. Que no es que haces dibujitos lindos porque te gusta o porque sos creativo o porque... Bueno, hay un aprendizaje, hay una técnica, hay metodología, y por eso cuanto más sabes en un punto, más herramientas tenés para resolver mejor, porque finalmente son problemas de comunicación los que resolvemos. Una identidad de una institución es eso, ¿viste? Ayudar a un organismo a que se comunique lo mejor posible y a que instale una narrativa que querés. Y una ficha también es una pieza de comunicación, estás tratando de invitar a alguien a que vaya a ver algo, de tentarlo, y un disco también, ¿viste? Cómo funcionan las tapas hoy en los soportes digitales y de nuevo un vinilo también como objeto de colección. Hay algo que hay que aprender. Sí, seguro. Al final, como que siempre llegamos un poco a esa conclusión, ¿no? La universidad como herramientas para, y sí, tiene un poco que ver con eso, la educación. Martín, gracias por haber venido. Felicitaciones por este trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hemos llegado al final y nos reencontramos el próximo fin de semana para hacer otro programa aquí desde la pantalla de C5N. Chau, que descansen. Día del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.